quisiera brevemente hacer un par de comentarios sobre los hermanos que van a estar ministrándonos en esta noche. Nuestro hermano Danny Carpenter ha sido pastor y misionero por más de 38 años. Incluso 28 de esos 38 años ha sido en Venezuela. Y lo conozco muy bien porque hemos trabajado juntos durante esos 28 años. Así que puedo dar fe de su integridad, de su compromiso y de su visión con la iglesia. Ha usado su don de enseñanza como profesor y educador durante todo este tiempo. Es autor de varios libros en español y en inglés. Actualmente es decano del Departamento de Estudios Bíblicos en Prometa y tiene una maestría con especialización en Antiguo Testamento. Así que sobre este tema de los salmos, él es bastante conocedor. Por su lado, nuestro hermano Enrique Fernández es guatemalteco. Es casado con la hermana Becky, que ya más temprano envió sus saludos algunas semanas en este chat y se presentó. Ellos tienen 2 hijos y tienen 3 nietos. Así que pueden darle bastante orientación a Davilex, que se está estrenando como abuelo, ¿verdad? Ahora en este tiempo. El hermano Enrique ha sido misionero por 29 años. También ha funcionado como pastor y es fundador de iglesias. Estudió su doctorado en la Universidad Internacional Trinity, justamente en estudios interculturales, que por cierto hay una nueva maestría en Prometa enfocada en estos estudios interculturales o contextuales que estamos recomendando porque ayuda al creyente a entender su cultura, a dialogar con su cultura, lo cual es una habilidad que estamos perdiendo. Se necesita este tipo de enfoque. Enrique ha estado con Prometa desde su fundación y es el director de nuestro departamento justamente de estudios contextuales. Bueno, muchas gracias, Samuel. Gracias a ustedes también por su participación. Vamos a estar tocando el tema hoy de cómo orar en tiempos de crisis. Y originalmente yo sugerí un poco indecentemente llamarle al taller orando los salmos al nivel de la calle. Y me dijo, bueno, ¿y eso qué es? Yo dije, bueno, lo que pasa es que muchas veces tendemos a pensar que la oración, la lectura de la palabra ocurre en el salón de clase o en la casa, en el dormitorio, en la sala para estar o en el comedor. Pero creo que la lectura de los salmos es algo que debe ser parte de nuestro diario vivir, tomar nuestra mente y corazón todos los días, particularmente en tiempos de crisis, como la pandemia de ahora, donde la gente está muriendo, la gente tiene incertidumbre, temor, tiene miedo. Algunos han pasado crisis, como Aldo, compañero nuestro, que su padre se murió en Bolivia apenas hace una semana y él no pudo ir a Bolivia para estar con su padre por las restricciones que hay. Hemos tenido gente que se ha quedado varada en otro país. Hay gente que perdió su trabajo, no tiene comida, no tiene un futuro asegurado. 4 personas en mi familia perdieron su trabajo, profesionales, pero lo perdieron, sin posibilidades de recuperarlo. La pregunta que yo me decía es, bueno, ¿cómo respondemos los cristianos ante las crisis? ¿Cómo oramos en las crisis? Y una de las cosas que siempre he reconocido es el hecho de que en América Latina particularmente respondemos a las crisis, a las luchas, a los desafíos, a la angustia, con cosas tan simples o simplistas como los chistes, como los memes, como las exageraciones. Y se me pone que eso no es más que un reflejo de la cosmovisión que hemos aprendido a lo largo de la historia, que empezó incluso cuando los españoles vinieron para realmente conquistar América Latina. Vinieron como opresores, como violadores, como ladrones a robar las cosas. Pero lo cómico es que cuando ellos vinieron hubo un choque de cosmovisiones, porque por un lado vinieron con el poder para conquistar, esclavizar, subyugar a los indígenas de estas tierras. Pero junto con ese poder diabólico, satánico, destructor, trajeron un mensaje de un Dios que era compasivo, amoroso, tan generoso, que estuvo dispuesto a ir a una cruz donde lo clavaron
lo crucificaron y le dieron muerte. Pero esos dos elementos no encajaron con los indígenas. ¿Cómo puede ser un poder destructor que nos dice que debemos tomar a este Dios que ellos traen como Dios, cuando ese es un Dios victimizado, torturado, abusado? Y eso dio origen a un choque de dos identificaciones. Porque por un lado la gente decía, bueno, ¿cómo es posible que estos nos conquistan, pero también nos están dando un Dios? Vamos a parar aquí ahorita para ver un video que es muy importante y volvemos con esta introducción, ¿ok? Adelante, Ted. Estoy cansado que todo salga mal siempre. Me siento como muerto en vida. Llegar a la casa con deudas, peleando con mi esposa, se me rompe el auto. Llegó mi suegra también a vivir ahora. Quiero pelearme con todo el mundo cuando voy en la calle manejando. Veo todo tan injusto, y eso que voy el domingo a la iglesia, hermano. A veces quiero rendirme y que todo termine de una vez. Tú eres un niño. No sé si lo entiendes. Yo estoy aprendiendo que cada día es una guerra que tienes que pelear con tu mente. Y que no dañe tu corazón. Porque desde ahí Dios alimenta tu alma. La semana pasada me pasó algo. Mi novia me cortó después de 2 años. Tenía el anillo de compromiso para ofrecerle matrimonio y me cortó por WhatsApp. Y al día siguiente de eso fui a mi trabajo y me agarró mi jefe y me dijo que ya no me necesitaban más en el trabajo. Y me echaron y estuve llorando por 3 días seguidos porque no sabía. Soltero y sin trabajo, qué desgracia, por favor. Y llegué a mi casa y mi madre me dijo, ¿qué te pasa? Yo le dije, no, estoy bien, pero estaba súper mal por dentro, estaba llorando. Cuando me acosté en la cama se rompió la pata izquierda y quedé en el suelo. Y ahí le pregunté a Dios qué pasaba. Luego entré a Instagram y a Facebook para distraerme y no tenía internet en la casa. Y luego entré a mi closet y vi que mi perro me mordió la ropa favorita que tenía. Y vi otras zapatillas caras que me había comprado y estaban todas rotas por la mordida de mi perro. Y empecé a gritar como un loco maniático y a llorar y a gritar y a patalear. Y al otro día agarré mi moto y fui a buscar trabajo porque no tenía trabajo. Y en la mitad del camino se ponchó la llanta y explotó en la mitad de la ruta. Y quedé solo ahí, nadie me ayudaba, estaba solo, plenamente. Y en ese momento vi el sol que Dios me regala todos los días, el aire para respirar, las aves que vuelan, y comencé a agradecer por las cosas buenas que pasan. Eso me enseña a ser más como Jesús. Tremendo. Todo es parte de un plan y un propósito de Dios. Por eso vale la pena estar vivo y pelear cada día. ¿Vas a rendirte? No. Debo aprender a vivir. Lo que queremos hacer ahorita es que nos dividamos. Bueno, tenemos 2 preguntas que queremos que trabajemos juntos aquí ahorita. Usted nos va a ayudar en esto, va a hacer a través del chat. ¿Por qué nos das información? Usen la pantalla de chat para contestar estas preguntas. Una es, ¿puede identificarse con la experiencia de los personajes en el video? Y la otra es, ¿de qué manera responden a las crisis los cristianos de su comunidad? De los aportes, muchos son muy interesantes. Uno dice, me identifique con ambos personajes en diferentes etapas de mi vida. Otro dice, las experiencias de ambos personajes son similares a lo que estoy viviendo ahora. Hay momentos en que se me hace difícil soportar tantos cambios casi al mismo tiempo, pero siempre vuelvo a agradecerle al Señor cada día por su misericordia. Lastimosamente es una reacción común de personas que están en situaciones muy difíciles, o sea, riéndose.
Los cristianos en nuestra comunidad responden a esta etapa de crisis con tristeza, enojo, depresión, incluso en los hombres hospitalizados. Eso es una muestra de lo que han dicho. Bueno, gracias a Ted. Como vimos aquí, esto de la pandemia, de las crisis, ha sido difícil para muchos y déjame que cambie. Y eso, como habíamos dicho, a mí se pone que tiene que ver en buena medida con algo que nosotros hemos traído de fuera, particularmente por algo de nuestra historia, cuando los españoles vinieron, un choque de culturas, porque los opresores traían el poder para conquistar, robar y violar, pero también traían una idea, una imagen de un Dios compasivo que quería tanto a los seres humanos que estuvo dispuesto a dar su vida por ellos. Pero por supuesto eso los confundió mucho. ¿Cómo es posible que alguien que mata, roba, viola, esclaviza, sea un Cristo que estuvo dispuesto a dar su vida por alguien? ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los que le pudieron hacer eso? Y es que vinieron para conquistar, pero también para cristianizar. Pero el cristianismo que comunicaron a ellos era el de un Cristo victimizado, o al menos así lo veían los indígenas de acá, no solo un Cristo que había sido condenado, muerto en una cruz, torturado, despreciado, pero que por el otro lado, cuando los españoles no podían enseñarles el evangelio a los indígenas porque no hablaban español, entonces lo que los españoles hicieron era hacer dibujitos, y los dos dibujitos que hicieron era para hablar de Cristo crucificado. Así que la cruz se volvió un elemento muy importante para los indígenas, pero por el otro lado estaba el dibujo de ese mismo Cristo crucificado, pero ahora indefenso, silencioso, impotente en los brazos de su madre. Y a los indígenas esos dos elementos no les encajaban en la mente, pero estos dos elementos se popularizaron tanto a lo largo de la historia que aún ahora siguen siendo los dos elementos más importantes en la cosmovisión de una gran cantidad de gente en América Latina. Pero esa influencia de la historia como que sigue estando presente en la cultura contemporánea, particularmente en las expresiones de la poesía, la literatura, expresiones de la música, por ejemplo, en la poesía de América Latina, y estos dos elementos están presentes a tal punto que Samuel Escobar dice que Jesucristo es muy popular en América Latina, pero es un desconocido. Pero ese elemento de estar victimizados, con el que se identificaron los primeros moradores que vinieron al cristianismo a través de la invasión española, influenciaron en el futuro a gente como César Vallejo, el famoso poeta peruano, por ejemplo, que tiene ese sentimiento de agonía, esa lucha por la vida, pero también esa incertidumbre del yo no sé hasta cuándo, por qué pasa esto, cuánto va a durar. En los Heraldos Negros, yo tomé solo un párrafo aquí de su poema. Él dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. No sé. Pero Vallejo sigue en otro poema de los Dioses Eternos donde le echa la culpa a Dios por todo eso, porque él dice: Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre. El Dios es Él.
Y este sentido de agonía por la vida, pero hay que echarle la culpa a alguien. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué no puedo ir al funeral? Y esa es agonía que le agarra a mucha gente. Y como no hay nadie a quien recurrir, porque el gobierno no puede, la economía no puede, la medicina no puede, entonces la gente regresa a Dios. ¿Pero a cuál Dios? Porque el Dios de la gente es impotente también ante las crisis de la lucha. Por ejemplo, Miguel Ángel Asturias, en El Señor Presidente, él relata la historia de 3 presos en la penitenciaría en Guatemala, un sacristán, un estudiante y un obrero. Y se preguntan, ¿a dónde volver los ojos de libertad? Y el sacristán dice, a Dios, por supuesto, porque Él es todopoderoso. El estudiante dice, ¿para qué? Si Dios nunca responde. El sacristán dice, porque esa es su santísima voluntad. Y el estudiante dice, qué lástima. Entonces el obrero dice, es mejor rezar, recemos. Ante eso el estudiante responde, ¿qué es eso de rezar? No debemos rezar. Tratemos de romper esa puerta y de ir tras la revolución. Pero si ustedes ven aquí ese sentido de la gente que dice, bueno, Dios no responde. Si Dios existe, ¿por qué yo tengo esta lucha? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta agonía? ¿Por qué la muerte? Y la gente dice, no, ¿para qué rezar? Si Dios no responde. Pero esa agonía de la lucha por la vida, por el trabajo, por las epidemias, en la música de América Latina, por ejemplo, la música de Carlos Mejía Godoy con la guerrilla y todo eso, pero una famosa canción de los guaragaos venezolanos, Casa de Cartón, y una frase de ellos se destaca en 2 estrofas de su canción. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Y ese es el canto de agonía del obrero que dice se siente abusado, explotado, subyugado. ¿Y a quién le pedimos? ¿Quién nos puede ayudar? Y la gente parece que no encuentra respaldo, respuesta en ningún lado. Y esta figura que ustedes ven en la pantalla es de este muchacho que no tiene nombre, que no tiene apellido, no tiene familia, no tiene historia, y todo su sueño en el mundo es poder comerse una torta. Que de paso, mes tras mes frente a la televisión, uno lo mira que él lucha por eso y sueña por eso. Y hasta aquí, después de décadas de la telenovela, él no se ha comido la torta. Pero él vive en ese sistema de viviendas en la Ciudad de México que le llaman las vecindades, que es esa asignación de familias pobres, sin futuro, sin poder resolver su sueño. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde esta situación de Betty la Fea, también humillada, explotada, etcétera, en la televisión? Uno se pregunta, ¿y cuáles de esas descripciones de la cultura contemporánea están presentes en la experiencia de las comunidades nuestras? Y yo quisiera, hermanos, para terminar esta parte, tomemos unos 2 minutos y en el chat pongan ustedes cuáles de estas descripciones creen que están presentes en la experiencia de la comunidad en la cual ustedes sirven, su iglesia, el barrio, la zona donde viven. Uno dice, por supuesto, en Latinoamérica muchísimo abandono. Definitivamente que sí. La respuesta aquí que es en lo positivo. Creo que estas preguntas reflejan la realidad de América Latina, no solo en tiempos de pandemia, no solo en tiempos de coronavirus, pero es algo que ha cogido el corazón del latinoamericano
que en buena medida responde a las crisis con chistes, con memes, con exageraciones, con una resignación a muerte. Porque es más fácil resignarse que tomar alguna acción para cambiar la situación en la que uno está. Entonces, lo que decía es que estas experiencias son comunes en América Latina frente a los terremotos, las tragedias. En Guatemala, el terremoto del 76 mató a casi 40,000 gentes de Guatemala. Y a los 5 minutos del terremoto, la gente estaba contando chistes sobre el terremoto. Y entonces la manera en que la gente en América Latina trata con estos problemas, creo que tiene otro tipo de reacción. Y la pregunta para mí en estos próximos minutos, antes de que Dani venga, es, bueno, ¿cómo los cristianos reaccionamos frente a la crisis? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos levantamos? Porque en el mundo de afuera, que yo le llamo, no de los cristianos, sino en el mundo de afuera, la gente reacciona con fatalismo, con negativismo, con ira, con enojo, con desolación, con sentido de abandono, porque no tiene a dónde ir. Depende del gobierno, el gobierno no puede hacer nada. Depende de la medicina y tampoco la medicina puede hacer nada. Depende de los bancos no tienen dinero. Depende de la compañía les está quitando el trabajo. Entonces, ¿a dónde vamos? Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros como cristianos? Y Andrew Walls, un misionólogo británico, en uno de sus artículos muy importantes, él tiene un concepto que a mí me ha llamado tanto la atención, porque él dice que los seres humanos no podemos adquirir nuevas ideas, sino es en términos de las ideas que ya tenemos. O sea, me dan una nueva creencia, por ejemplo, me comparten el evangelio y yo acepto o no ese evangelio solo en términos de las ideas que ya tengo. El problema es que mucha gente que ha sido espiritual o espiritualista o ha practicado una religiosidad popular, cuando acepta el evangelio, lo que hace en vez de amalgamar las dos cosmovisiones, discriminar dentro de ellas y quedarse con una cosmovisión sólida, sana, bíblica, lo que hace es simplemente sumar una nueva cosmovisión a la antigua que tenía. Y lo que resulta haciendo es teniendo dos cajas mentales, en una caja una cosmovisión y en la otra caja la otra. Y depende de en qué situación se encuentra, va a cuál caja a buscar información. Y el problema es que yo creo que muchas veces nosotros, desafortunadamente, los cristianos no sabemos cómo distinguir entre el comportamiento que teníamos antes de ser cristianos y el comportamiento que tenemos ahora. Y mi pregunta para que podamos compartirla, y ya vamos a tomar un tiempo de reflexión y después Dani viene para ayudarnos, y es que la respuesta típica de muchos cristianos frente a la crisis, a la lucha, a la agonía, y no refleja lo que el texto bíblico dice, y no refleja una fe sólida y madura de dependencia en el Señor. ¿Cuál es la respuesta típica frente a la crisis? Se la doy, perdónenme, no estoy hablando de ustedes y no es una crítica, solo es comentario. ¿Cuáles son las respuestas? Eso es la voluntad de Dios. Segundo, Dios está en control. Tercero, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuarto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quinto, ya estamos en el fin del mundo. Sexto, los hombres no lloran. Y todas estas son cosas bíblicas. Usted puede tener un pasaje bíblico de donde está que es la voluntad de Dios, que Dios está en control, de cierto, pero me parece que son expresiones nuestras un poco cliché, que en el inconsciente no lo creemos tanto.
Porque si a las 3 de la mañana se nos enferma la niña con asma y vamos a tocar a un hospital y no nos abren o no hay farmacias, le oramos al Señor, pero si no nos contestan los pruebas como 10 minutos, vamos y buscamos otra cosa. Y se impone que por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, pidan, busquen y llamen. Pero cuando Cristo le dijo eso a los discípulos, les dio 3 imperativos en tiempo presente en el griego, que significa pidan continuamente, busquen continuamente y toquen a la puerta de la presencia de Dios continuamente con persistencia. Pero es más fácil caer en la resignación, pobrecito yo, Dios no me quiere, Dios no responde, Dios no me oye, Dios ha de andar perdido en algún lado. Y creo que eso sumado a que la mayoría de la conmovisión de los cristianos de nuestro tiempo, hay una ausencia casi absoluta de la figura de Dios el Padre. Cuando entramos en la crisis no sabemos qué hacer. ¿A quién le oramos entonces? Déjame que termine con esto entonces. Yo he andado viajando por muchos lados y toda América Latina, por supuesto. Y uno de mis hobbies favoritos es tomar fotos de iglesias. Y voy adentro y tomo fotos. Y en todas las iglesias hay fotos de la Madonna, de la Virgen, del Cristo crucificado en todas las iglesias. Pero no hay una sola foto, ni pintura, ni busto, ni nada de Dios el Padre. Y el Espíritu Santo no, porque es el Espíritu, no. Solo hay un lugar alrededor del mundo donde yo encontré un busto a Dios el Padre. En la iglesia de la Merced, en Guatemala. Ahora, Dani nos va a ayudar en este momento a entender lo que en la Biblia se conoce como los salmos de lamento, que son los salmos que oraba el pueblo de Dios en medio de las crisis. Pero esa oración que viene de los salmos de lamento, que expresa la agonía, el dolor, la pena, el sufrimiento, el temor, el miedo, que viene delante de Dios y vuelca todo el corazón intensamente con lamentos de gemidos indecibles, como dice el texto bíblico. Dani nos va a ayudar con esto. Así que Dani. Sí, es verdad que a veces nosotros ni reconocemos que la Biblia nos puede ayudar en estos momentos cuando nosotros estamos realmente necesitando una respuesta de Dios. Cuando necesitamos saber que Dios sí está ahí. Y entonces ahora... como dice mi hermano Enrique, nosotros queremos hablar un momentico sobre algo que sí podemos usar, que son los salmos, los lamentos en la Biblia, precisamente los salmos. Entonces, los lamentos, creo que es interesante que no se usan. Yo no sé si algunos de ustedes pueden recordar algún momento que su pastor, o si usted es pastor, usted ha predicado sobre un salmo de lamento y realmente explicado cómo se puede usar cuando uno se siente como ese autor del salmo se sentía en el momento de escribir su salmo. ¿Cuál es la función de estos salmos en el Salterio? Vamos a ver si podemos hablar un poquito de algunas características, o algunas funciones. Primero, es una declaración con imágenes vívidas. Los salmistas, cuando expresan su lamento, ellos lo expresan con muchas imágenes y muchas comparaciones con otras situaciones, usando hasta animales, usando muchas ideas de imágenes vívidas para
tratar de transmitir a la persona que iba a leer su salmo esta idea de lo que se sentía, lo que estaba pasando en este momento. El lamento no expresa tanto las emociones como el estado de ánimo de una persona o una comunidad causado por algo inesperado y negativo, por lo menos negativo del punto de vista del autor, que está pasando o ha pasado en su vida. Es interesante que muchos de los salmos de lamento, justo al pasar algo o cuando uno está pasando por algo, es cuando ellos hablan y ellos se expresan con una poesía que es de lamento. Entonces, es simplemente una declaración, está describiendo qué está pasando. Vamos a hablar un poquito más de los elementos más adelante. Segundo, estos salmos de lamento o estos lamentos surgen de un evento específico en la vida de la persona o de la comunidad. Hay más salmos de lamento individuales que de comunidad, pero surgen porque algo está pasando o algo ha pasado. Ryken en su libro, en un libro que él ha escrito muchos libros sobre la literatura de la Biblia. Él dice, todos los salmos de lamento son poemas ocasionales, surgiendo de un evento específico en la vida del poeta o de la comunidad. Determinar la ocasión específica, usualmente implicado dentro del poema mismo, ayuda en explicar la lógica que funciona dentro del poema. Cuando estudiamos estos salmos de lamento, nosotros tenemos que tratar de entender qué estaba pasando, qué había pasado, qué específicamente había sufrido o quiénes lo habían atacado. Y esto nos ayuda a entender el porqué de su lamento. Entonces, siempre surge de un evento específico y debemos tratar de determinar cuál es este evento específico, por qué fue expresado el lamento. Tercero, está dirigido a Dios. Todos estos salmos de elementos siempre se dirigen a Dios. Entonces, más adelante, cuando hablamos de los elementos, el primero es que siempre hay una invocación a Dios. Entonces, los salmos de elementos siempre son dirigidos a Dios. No son dirigidos a la persona que están causando el problema, en el caso, por ejemplo, de enemigos que están atacando. No, porque dirigir un lamento hacia ellos. No. Estos lamentos siempre están dirigidos a Dios. En otro libro, Ryken y también Longman escribe esto. Lamentos evocan recuerdos de la presencia de Dios para compensar las realidades duras del presente. Me gustó mucho cómo lo expresaron. Por eso están dirigidos a Dios, porque ellos están recordando que Dios está presente y eso le ayuda a pasar por esa situación tan difícil en este momento de su vida. Entonces siempre están dirigidos a Dios con una invocación del nombre de Dios. También debemos reconocer que un lamento es una forma de alabar a Dios, es una alabanza. El nombre de los salmos en hebreo significa alabanza. Pero hay más salmos de lamento dentro de este salterio, o sea, de todos los salmos, que cualquier otro tipo. Entonces, ellos reconocían su lamento como una forma de alabar a Dios. Es una expresión de una confianza en Dios. No están diciendo que van a dejar de confiar en Dios porque ya
no ven que él está actuando en su situación o él no hizo nada o no está haciendo nada, no. Más bien el opuesto. Ellos expresan su confianza que Dios, si no ven que está haciendo algo en este momento, va a hacer algo. También debería ser distinguido de una queja. Un lamento y una queja no son iguales. Vamos a explicarlo así. Ustedes recuerden, muchos de ustedes que han estudiado saben que cuando Israel estaba en el desierto, ellos se quejaban de no tenían comida, no tenían agua. Ojalá que nos hubiera dejado Dios en Egipto, donde teníamos comida. Esos eran quejas que tenían, no lamentos. Entonces un lamento sí se dirige a Dios, pero no para quejarse, sino simplemente para expresar lo que uno está, el estado de su ánimo en este momento y sus emociones por lo que está pasando. Entonces es una alabanza, es una confianza en Dios. Ahora, el uso del lamento en la Biblia, ¿cómo se usa? Bueno, es como yo he mencionado, es la categoría más grande de todos los salmos. O sea, hay más salmos de lamento en el libro de Salmos que cualquier otro tipo. Sabemos que hay salmos que son himnos, súplicas, cánticos de acción de gracias y también hay lamentos. Pero lamentos es la categoría más grande de los salmos. Entonces, esto nos indica también que la frecuencia de hablar a Dios así era muy común. Ellos lo hacían cuando de verdad cosas estaban pasando en su vida que ellos no podían explicar y no sabían qué hacer. Y aun cuando no pensaban que Dios no estaba actuando, se expresaban con sus lamentos. Segundo, podemos mencionar que incluyen, esos solamente son algunos de los salmos. No que quise incluir todo, pero ahí ustedes pueden ver 33, 4, 5, 6, 25, 26 y muchos otros que son salmos de lamentos. Pero además de los salmos de lamento, hay otros ejemplos en la Biblia de personas que expresaban con un lamento algo que estaba pasando en su vida. No había puesto los libros ahí porque está lleno de comején y el comején ha pasado los libros así. Entonces vemos que David, por la muerte de Saúl, el rey Saúl, y Jonatán, que era su amigo del alma, cuando ellos murieron, él expresó un lamento a Dios. En 2 Samuel 1, 17 a 27. También vemos a Josafat, el rey Josafat, cuando estaba bajo ataque, expresó un lamento a Dios, también pidiendo su ayuda. 2 Crónicas 26 al 12. Job, bueno, ¿qué decir de Job? Todo el libro de Job prácticamente es un lamento. Es Job lamentando lo que está pasando porque no entiende. Pero hay muchas expresiones de confianza en Dios en las palabras de Job, no por sus compañeros, porque ellos quisieron implicar, bueno, no solamente implicar, pero decir abiertamente que era por pecado que él estaba pasando por lo que estaba pasando. Pero Job sabía que no era por eso, aunque no entendía, y expresaba a través de muchos lamentos. Y solamente pongo Job 3:11 como un ejemplo de un lamento de Job. También podemos ver a Jeremías cuando estaba bajo persecución personal, que él se expresó con un lamento en Jeremías 15 al 18. Habacuc, en una oración a Dios, también expresó su lamento por lo que estaba pasando en este momento en su nación. Habacuc 3, 16 a 18.
Bartimeo en el Nuevo Testamento, el ciego, pidiendo misericordia de Jesús, es una forma de lamentar lo que está pasando. Mira, pobre de mí, yo no puedo hacer nada, ayúdeme. Entonces, un tipo de lamento. Y por supuesto, quizás el ejemplo supremo podemos pensar en Jesús en Getsemaní, cuando se expresó, Dios, si esto puede pasar de mí, entonces permite que pase, pero si no, que se haga tu voluntad. Entonces, no solamente los salmos, pero hay muchos ejemplos de personas en la Biblia que se expresan por la situación que está pasando en su vida a través de un lamento. Ahora, ¿cómo es la estructura de un salmo de lamento? ¿Qué elementos podemos identificar? La mayoría de los que han estudiado han identificado 5 elementos. Ahora, no siempre están en este orden, pero casi siempre están presentes estos 5 elementos que vamos a presentar. Primero, una invocación. Como ya mencioné, está dirigido a Dios, entonces invoca a Dios. Puede tomar un versículo o 2 versículos, o a veces una sola palabra o una sola expresión para invocar a Dios, para que escuche su lamento. Después viene el lamento en sí, o lo que se llama el reclamo, donde él expresa qué está pasando, hasta reclamando a Dios por no haber actuado en su situación. El tercer elemento es una petición o suplicación. Aquí a veces los que están expresando su lamento dicen directamente, Señor, no está haciendo nada, haz algo. A veces simplemente por decir, Señor, haz tal cosa o haz algo, está implicando, oye, no veo que tú estés actuando, quiero que hagas algo. Pero siempre hay en esta parte una petición, una suplicación de parte de esta persona a Dios. También hay una declaración de confianza en Dios. Como yo menciono, no es una queja donde uno simplemente habla de las cosas malas que Dios no está haciendo. No. Siempre en un lamento hay una declaración. Dios, yo confío en ti. Yo no he dejado de confiar, aunque no entiendo lo que está pasando, aunque no es justo lo que está pasando, pero de verdad confío en ti. Y por último, hay un voto de alabar a Dios. Una decisión, voy a alabar a Dios. O simplemente hay presente una alabanza de Dios. Entonces, un voto de que va a alabar y hasta a veces va a enseñar a otros a alabar a Dios. O simplemente se expresa con una alabanza. Quiero compartir con ustedes Christopher Wright en un libro que escribió. Parafraseó estos elementos en esta forma y quizás más personal. Así podemos identificarnos más con esta forma como él lo escribe. Ve esto. Primero, en la invocación, Dios, estoy sufriendo mucho aquí. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto a Dios? Oye, Señor, estoy sufriendo. Segundo, Dios, todos están en contra de mí o están burlándose de mí. Es horrible y no es justo. Esa es la forma de expresar el lamento. Oye, así me siento, así está mi estado de ánimo. Pienso que todos están en mi contra, todos se burlan de mí, todos me atacan. Y no es justo, no es correcto que esto pase. También, siempre nosotros, pasando por situaciones, podemos expresarnos así. Tercero, Dios no está haciendo nada en este momento para ayudarme y necesito desesperadamente que hagas algo. Esta es la petición. Eso es donde él pide exactamente lo que quiere que Dios haga por él. A veces, como yo mencioné, se expresan
oye, Señor, no veo que tú estás actuando. Pero a veces simplemente dicen, oye, Señor, ayúdame a tal cosa, interviene en lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Por favor, debo esperar para siempre. Otra vez, ¿cuántas veces nosotros hemos sentido así, no hemos expresado así, oye, parece que esto nunca va a terminar? Oye, Dios, ¿qué está pasando? Eso es para el resto de mi vida. Y después, como termina con alabanza y confianza, pero Dios, todavía confío en ti y seguiré alabándote, cueste lo que cueste. Creo que nosotros como profesores de Biblia, como ministros, como los que prediquen, maestros, quizás no hemos cumplido bien con nuestra enseñanza si no hemos enseñado a nuestros miembros cómo pueden usar y expresarse con lamentos a Dios a través de estos elementos. Yo creo que, como estaba diciendo nuestro hermano Enrique, por lo que está pasando en muchos países, no solamente la pandemia, pero oye, la falta de comida, la falta de trabajo, tantas cosas naturales que están sucediendo, huracanes, terremotos, cosas en la sociedad que oye, nosotros no entendemos. Debemos decir a nuestros hermanos que está bien acercarse a Dios en lamento. Podemos hablar con Dios, pero asegurar que al expresarnos lo que está pasando, al expresar lo que está pasando a Dios, no es perder la confianza, más bien es confiar más en lo que Dios no solamente puede hacer, sino que también en lo que va a hacer. Quiero terminar esta parte examinando uno de los salmos, que es un salmo de lamento. Y es el Salmo 3. Aquí yo voy a ponerlo en la pantalla para que todos puedan ver, así ustedes no tienen que buscarlo. Ahora, el Salmo comienza con este título, Salmo de David cuando huía delante de su hijo Absalón. Ahora, recuerda lo que yo dije, que siempre es un evento específico que está pasando. Bueno, en este Salmo, ya sabemos específicamente qué estaba pasando en la vida de David. Su hijo Absalón había reemplazado a su propio papá, David, como rey. Y David tuvo que huir de la ciudad. Y Absalón se puso como rey. Y David, oye, está lamentando, va a lamentar, expresarse a Dios por lo que está pasando. Entonces, vemos el primer elemento en simplemente la expresión, oh Señor. Ahí está la invocación. La invocación en este caso no es muy grande, no es muy largo, es simplemente, oh Señor. Pero así podemos ver que está expresándose a Dios. Después vemos el lamento en sí. Aquí está parte del versículo 1 y también el versículo 2. ¿Cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios. Mira cómo David se expresa. Mira su estado de ánimo en este momento. Es interesante ver lo que él dice, muchos se levantan contra mí. Y habla de adversarios en el plural. Y después en versículo 2 dice, muchos dicen. Entonces, es un sentir, un estado de ánimo donde
todos están en mi contra. Y ve lo que están haciendo y lo que están diciendo de mí. Oye, qué duro sería escuchar de alguien, para él no hay salvación. Entonces, eso es su estado de ánimo en este momento, cuando está lejos del trono, lejos de su casa, del palacio real, y su mismo hijo está en su contra. Pero para él, muchos estaban en su contra. Este es su lamento. Pero aquí en versículos 3, 4, 5 y 6, él se expresa con su confianza. Ahora, en este salmo, petición y confianza están invertidos. Antes de expresar la petición, el primero expresa su confianza. Ve lo que dice. Mas tú, Señor, eres escudo en derredor mío. Ve la imagen que él pone. Un escudo que puede protegerlo. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues, el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Ve la confianza que David expresa en estos 4 versículos. Muy confiado. Primero, oye, sé que el Señor es mi escudo. Él me va a proteger. Segundo, ya yo clamé y él ya me respondió. 3, oye, yo puedo dormir sin preocupación porque él está conmigo. Y 4, mira, yo no voy a temer a nadie. No importa quién sea, oye, no voy a temerlo porque Dios está conmigo. Ve la confianza de David en Dios. El versículo 7 expresa ahora su petición. ¿Qué es lo que él quiere que el Señor haga? Aquí está. Levántate, Señor. Mire la implicación. Señor, tú estás sentado haciendo nada. Levántate, haz algo. Entonces dice, sálvame, Dios mío. Porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompes los dientes de los enemigos. Entonces dice, Señor, actúe. Tú lo has hecho en el pasado, ¿por qué no puedes hacerlo ahora? Levántate, sálvame, haz algo. Entonces, allí está la petición de la persona que está en este lamento, que es David. Y el último elemento, que es alabanza, él dice, la salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Recuerda lo que decía la gente, no hay salvación para él en Dios. Pero él dice, la salvación es del Señor. Entonces, allí es una expresión de alabanza a Dios. Alabanza plena de confianza en Dios. Entonces, este salmo es un buen ejemplo de lo que es un salmo de lamento. Entonces, de verdad, yo creo que es hora que nosotros regresemos a usar los salmos. Yo siempre recuerdo cuando Samuel mencionó que yo tengo mi maestría en Antiguo Testamento. Una de mis primeras clases que yo tuve en el seminario, en mi maestría, fue sobre los salmos. Y el profesor nuestro, el doctor Alex Luke, que era de Vietnam, él nos dijo algo muy interesante el primer día que estábamos en clase. Él habló de que los salmos deben ser usados en nuestras oraciones. Y él dijo que él aprendió a orar los salmos cuando estaba en un hospital, en lo que se llama tracción, donde no podía moverse. Él estaba, las enfermeras tenían que moverse o boca abajo o boca arriba, todo moviendo toda la cama. Él no podía moverse porque estuvo en un accidente de tránsito. Y él decía que él en ese momento recordaba los salmos y usaba los salmos para orar a Dios. Y nos instaba a que nosotros
podemos usar los salmos y deberíamos usar los salmos para orar. Entonces, en esta situación en que estamos encontrándonos en este momento, como mencionó nuestro hermano Enrique, los salmos de lamento nos van a ayudar, pueden ayudar a cualquier miembro de la iglesia para que puedan expresarse libremente su estado de ánimo, sus emociones a Dios, pero siempre con este elemento de confianza y alabanza. Entonces espero, hermanos, que esto haya sido un momento un poquito mejor de cómo los salmos de lamento nos pueden ayudar en este tiempo de crisis que todos estamos enfrentando. Entonces, quiero ahora pasar la palabra de nuevo a nuestro hermano Enrique para que pueda seguir con la programación. Bueno, gracias, Dani. Ha sido muy fabuloso y excelente, hermano. Muchas gracias. Dos cosas o dos enseñanzas que he tenido de los al leer la Biblia y los salmos de lamento es que ellos dicen lo que yo quisiera decir, pero no puedo porque no me sale. Pero aprendí a orar como ellos. Segundo, que yo creo que el Señor nos da permiso, obviamente, para que vengamos delante de Él y expresemos en nuestros términos de angustia, de frustración, de enojo, cómo nos sentimos. Ese sentimiento, ¿no?, que estamos pasando. Y la idea es, ahora vamos a tener un chat. Hay dos preguntas que querríamos poner, voy a ver si puedo ponerlas en el chat aquí ahorita. ¿Qué papel pueden jugar en su vida los salmos de lamento? Una hermana dice, me ayudan a expresarle al Señor mi dolor o a expresar mi tribulación. Hacer sincera mi expresión genuina de mis emociones y sentimientos. Y como mencionó Dani, y eso es como el Señor espera, Él es nuestro Padre Celestial a quien podemos llegar así como nos sentimos. La otra pregunta que podrían tomar en cuenta es la segunda, que dice, ¿cómo podría promover estos salmos en su ministerio, su familia, su comunidad, sus amigos? ¿Cómo puede usted usar los salmos de lamento para consolar a otros? ¿Cómo puede usted orar con otros? Un salmo de lamento, como el que Dan nos mostró, por ejemplo, el Salmo 13 es uno de ellos, o el libro de Habacuc, que dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Uno dice, en las predicaciones, enseñanzas y estudios bíblicos podemos modelar el uso de estos salmos. Solamente sobre una experiencia hace algunos años en la iglesia donde nosotros estamos trabajando en Venezuela. Yo había estado estudiando el libro de Job y tratando de entender un poquito más este libro. Y en un grupo relativamente pequeño donde estábamos conversando en la iglesia, yo dije, hermano, realmente nosotros sí podemos expresar exactamente lo que estamos sintiendo, nuestro estado de ánimo a Dios. No hay ningún problema en hacerlo. Y varias personas casi se ofendieron al escuchar eso, porque ellos pensaban que hacer eso era pecado. Y yo hice un solo comentario. ¿Cuál es la diferencia si lo pienso y no lo digo, o si lo pienso y lo digo? Dios sabe las dos cosas. Y Él sabe lo que estoy pensando. Él sabe lo que está pasando en mi vida. Entonces, nosotros tenemos la libertad de expresar eso a Dios, pero siempre y cuando que recordamos que debemos seguir siempre confiando en Él. Y yo creo que esa es la clave. Y
la consejería, la enseñanza, la escuela dominical, conversaciones uno con uno. En cualquier de esas situaciones nosotros podemos usar los mensajes de los salmos de lamento para ayudar a las personas justo donde están en este momento. Gracias, Dani. Hay otro de Abimael de México, dice, los podría promover a través de las devociones en línea que estamos haciendo en este tiempo de cuarentena. Ayudarían a las personas a vivir sin cargas emocionales, más confiados en el Señor. Y creo por lo demás también que uno de los elementos para ayudar a la gente es como afirmarles que no tienen que tener sentido de culpabilidad por compartir con el Señor intensamente en un sufrimiento, en una lucha, porque el dolor produce intensidad muchas veces, ¿no? Pero el corazón compasivo de Dios, amoroso, tierno, Él consuela a los hijos cuando un niño entra llorando con su papi y el padre lo abraza, y con el Señor no tenemos que sentir culpabilidad. Peor, como decían las viejitas, peor si le hablé muy fuerte al Señor, peor si me va a castigar porque yo debería estar en victoria todo el tiempo, que es el mensaje que nos meten muchas veces, que un cristiano no debe entristecerse o dolerse o llorar o gritar. Y nos han enseñado a vivir con sentimiento de culpabilidad porque debemos quejarnos. Porque cuando uno dice, bueno, con el Señor todo se puede porque Él es mi pastor y todo el asunto, y a veces uno quiere descargar el dolor, la pena con el Señor. Y entonces ayudar a la comunidad que no tenga ese sentimiento de culpa por decirle al Señor que no esté en victoria, sino que esté en derrota. El mensaje del Evangelio no es positivista, sino realista. Y los salmos de lamento nos ayudan a ser realistas delante del Señor. Bueno, Ted, ¿cree que debemos seguir con los comentarios o vamos al final? Tenemos todavía una participación aquí de un estudiante nuestro. Nuestro compromiso en Promesa es proveer a la iglesia local entrenamiento de los líderes en el conocimiento bíblico, por supuesto en el conocimiento de la cultura, de la sociedad, del mundo que yo llamo real, en el cual los cristianos viven, en la fábrica, en la universidad, en la compañía, en el salón de belleza, en el taller de mecánica. Y queremos hacerlo de una manera accesible, pero queremos compartir con ustedes también que sería nuestro deseo, nuestra oración, que algunos de ustedes que necesiten entrenamiento para mejorar su ministerio o su profesión, si es un ingeniero, arquitecto o médico, y nosotros queremos ayudarle también a pensar bíblicamente su profesión, su ministerio, etcétera. Y esta tarde hemos invitado a un estudiante nuestro, Francisco Cáceres. Él es salvadoreño, es estudiante de la maestría en estudios contextuales con énfasis en evangelio y cultura contemporánea. Es un estudiante excelente, ha sido estudiante mío y me siento muy orgulloso de darle la bienvenida. Él va a compartir con ustedes qué es lo que ha encontrado en Prometa, cómo le ha ido con los estudios y, por supuesto, que comparta su testimonio con nosotros. Así que, Francisco, donde estés, hermano, adelante. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches para algunos. Agradezco la oportunidad de compartir un poco de lo que ha sido Prometa para mí. Como ya lo mencionó el doctor Enrique, soy salvadoreño y dejé las aulas presenciales cuando me gradué de arquitectura ya hace años y siempre había anhelado poder seguir estudiando. Entonces, por diferentes realidades,
tuve que buscar cómo estudiar en línea. Así es que anteriormente había estudiado en otra institución en línea y con eso rompí mi barrera, porque muchas personas piensan que el estudiar en línea no es lo mismo en manera de enriquecer o de solventar dudas o de aprender que estar presencialmente en un aula. Sin embargo, yo rompí esa barrera hace unos años y luego vine a Prometa específicamente porque necesitaba capacitación en el área de misiones. Ese fue el primer acercamiento que yo tuve. Me recomendaron Prometa por el tema del Islam. Ellos tienen un muy buen programa de misiones y entre ellos hay una certificación del Islam. Y estoy involucrado en un movimiento misionero donde encontré justamente ahí esa parte teórica que necesitaba yo reafirmar, y no solo con libros que había leído previamente, sino tener la oportunidad de personas con experiencia que me sacaran de dudas, que me reorientaran en algunas cosas que tal vez yo había comprendido a cierto nivel en un libro, pero que ellos pudieron ampliar ya a nivel de sus comentarios y sus vivencias. Así es que me llamó mucho la atención la dinámica de Prometa también, porque no por ser en línea y no por ser para el cuerpo de Cristo, eso quiere decir que es bien fácil o que no hay tareas o que no hay un desafío académico, sino por el contrario, hay todo un rigor, hay un buen nivel de lecturas, y encontré algo adicional que fue un interés espiritual. Hubo en cada una de esas materias personas que estuvieron orando por mí. Había hasta un chat donde uno podía compartir peticiones y pues eso trasciende un poquito más de lo académico, encontrar personas que a nivel del estudio no solo se interesen en que uno adquiera nuevo conocimiento, sino que también puedan preocuparse por su vida espiritual. Así es que luego de terminar mis estudios sobre Islam en Prometa, me quedé aquí y decidí empezar, como dice Enrique, una maestría en estudios contextuales, y ha sido muy enriquecedor. Creo que justamente el Señor me permitió encontrar esta maestría en medio del escenario actual, donde hay tantas ideologías que uno puede leer en las redes sociales, personas viendo la vida de formas tan diversas, y he encontrado en Prometa entonces un lugar donde pueda afianzar esa cosmovisión cristiana, pueda cimentar mucho más esa visión cristocéntrica, aparte de los estudios en Biblia que yo ya tenía. Así es que, bueno, yo al principio escuchaba a algunos que ya conocían de Prometa, otros que fueron estudiantes. Yo les animo, siempre es bueno seguir aprendiendo. Si alguien ya cerró algunos ciclos, puede continuar estudiando. Y si alguien no se ha animado aún a estudiar en línea, Prometa es una muy buena opción. Así que gracias, Enrique y Prometa, por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a Francisco. Un honor tenerte en Prometa. Bueno, hermanos, ahora debemos terminar con oración. Y Dani y yo, bueno, Ted, Sarit, Samuel, el equipo de Prometa, nos quedamos aquí para un tiempo de compartir experiencias. Tienen preguntas, comentarios. Aquí estamos a la orden, nos quedamos todo el tiempo que quieran, pero el taller vamos a terminarlo, así que si alguien debe irse por trabajo Enrique, o algo, está bien. Tenemos una pregunta de Asdrúbal y dice así: urgente, líderes cristianos han atentado contra su vida. ¿Será que fueron herméticos en expresar sus temores, dificultades y lamentos? ¿Será que querían seguir mostrando que los líderes somos superhéroes? ¿Qué piensan? Dice él. Bueno, yo creo, Sarit y Ted y Samuel y los demás también, pero creo que eso tiene que ver un poco con la idea, por un lado, dos elementos. Uno, que los pastores y líderes tenemos que ser gente perfecta, que no se enferma, que no peca, que no tiene frustraciones ni nada. Y eso no es cierto. Pastores, líderes cristianos en posesión de liderazgo tienen las mismas tentaciones y luchas y agonías que todos los demás miembros, ¿no? Segundo, que creo que esa idea
del vivir en victoria, que la gente se salude. Bueno, oye, ¿cómo amaneciste hoy? Muy bendecido y en victoria. Y eso no es cierto muchas veces, ¿no? Y los líderes tienen que reconocer delante del Señor y delante de una comunidad de apoyo, comunidad de fe, 3, 4 amigos con los que pueden volcar el corazón y juntos orar, pero usar los salmos de lamento para expresar que son seres humanos reales, ¿no? Yo quería agregar, Enrique, me parece muy acertada tu observación, ese superhéroe que queremos fingir ser y no somos. Y a eso agregaría que hay un patrón de modelo pastoral muy solitario, no solo en América Latina, en el mundo entero. El pastor siempre es como un hombre que vive, que lucha, que sufre y que calla. Y a veces cuando escuchamos estas noticias tan tristes de pastores que se suicidan o que toman sus propias vidas por alguna situación de desespero, llega a mi mente aquel pasaje en Hechos 20, cuando Pablo manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y entre las cosas que le dice, Pablo les señala: cuídense, velen por ustedes y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pero noten los dos conceptos: cuídense entre ustedes, que eso es primero, y luego cuiden a la iglesia. Pero con un modelo de pastorado solo, solitario, el pastor no busca consiervos. Y a veces el modelo que tenemos es de un solo hombre cuidando la iglesia y no un grupo de hombres que se cuidan entre ellos. Qué lindo sería tener un grupo de hombres, pastores junto conmigo, que cuidamos la iglesia y que tengamos tiempo en la semana para abrir nuestro corazón, para orar unos por otros, para contar nuestras penas, para ser honestos y transparentes con ellos, rendir cuenta entre nosotros. Un equipo pastoral que funciona así, no digo que no vaya a haber alguna situación crítica con alguno de ellos, pero es más difícil ceder a la tentación, a la presión, es más difícil sucumbir a la angustia y al desespero, es más difícil que esas cargas que abruman el trabajo pastoral puedan hacer mella en las emociones, porque hay un equipo, porque llevamos las cargas unos a otros. Así que a lo que dice Enrique, que avalo totalmente, yo añadiría que tenemos un modelo muy solitario de pastorado, que por cierto no es el que vemos en el Nuevo Testamento. Vemos en el Nuevo Testamento un grupo de hombres juntos, cuidando la iglesia y llevando las cargas unos con otros. Sí, y quiero añadir, Samuel habla de experiencia. Como él mencionó, él y yo trabajamos juntos en Venezuela por 28 años. Y nosotros trabajamos en una junta pastoral, un cuerpo de ancianos. Y muchas veces habían 6, 7 de nosotros, todos pastores en la misma iglesia. Y eso fue algo que nosotros siempre enfatizamos, de que teníamos que ayudarnos mutuamente a cuidarnos. Y nosotros en algunas reuniones hacíamos la pregunta difícil: mira, ¿cómo estás en tu vida íntima con Dios? ¿Cómo estás tú en tu familia? Y eso sí ayuda bastante que uno pueda mantenerse bien en el camino del Señor. Entonces, esta experiencia de trabajar en un cuerpo de ancianos y no trabajar solo, de verdad, no solamente es bíblico, pero es lo ideal para que un siervo de Dios pueda mantenerse firme. Quisiera realmente felicitar a Enrique aquí que ya por la excelente enseñanza. Realmente creo que el pueblo cristiano se ha perdido de esta enriquecedora enseñanza, de pretender que siempre vivimos una vida de victoria, de euforia, de siempre en las alturas, siempre, y no saber que transitamos a veces las adversidades y eso está dentro y no lo queremos reflejar porque queremos reflejar una aparente sana espiritualidad, ¿no? Pero estos salmos realmente vienen a resaltar que la realidad es otra y que podemos expresarla y sacar lo que está dentro de nuestros corazones. Eso lo dice el Salmo 60, derrama delante del Señor tu corazón.
Y entonces quisiera traer a colación, me permiten que me robe el show para Venezuela, porque realmente tenemos 20 años de un sufrimiento permanente en todo sentido, y esta enseñanza de hoy realmente es muy pertinente para que nosotros los pastores podamos ir con esta enseñanza a nuestras iglesias. Yo por lo menos pienso en mi iglesia, a decirle que podemos llegar a Dios, abrir nuestro corazón, expresarle nuestro sufrimiento y decirle, Señor, actúa a favor nuestro. Y creo que doy las gracias a Enrique y a Quique por esta excelente enseñanza. Tenemos otra pregunta por acá y la voy a leer. Y dicen así, una pregunta: ¿cuál es la actividad de la iglesia para enseñar al cuerpo de Cristo a sobrellevar sus cargas emocionales y no han enseñado a libertarlas de esa manera que lo hacía el rey David? Bueno, yo diría que probablemente eso sí ha pasado. Yo diría que no es tanto liberarse de lo que uno está sintiendo. O sea, yo creo que David no tenía la idea cuando escribió estos salmos de que, ya, yo estoy libre. Sino que, como yo mencioné, no es tanto expresar su emoción, aunque está involucrado, sino su estado de ánimo. Entonces, yo creo que con escribir un salmo era una forma de David o cualquier autor de recordarse quién está en control, que es Dios. Entonces, sí, yo creo que sí debemos llegar a este punto en la iglesia de decir a las personas que está bien. Sí van a tener los sentimientos, van a en algún momento tener sus estados de ánimo muy bajitos, y está bien expresarse a Dios siempre y cuando pueden recordar quién está en control, que es David, es Dios mismo, y que podamos confiar en Él y expresar esta confianza en Él. Eric preguntó sobre si podemos usar cualquier salmo de lamento en cualquier situación. Como cualquier otro pasaje de escritura, uno primero tiene que hacer su buen exégesis del salmo. Tomando en cuenta estos 5 elementos, uno puede identificar los elementos del salmo de lamento. Pero también sobre la situación histórica, a veces como en el Salmo 3 se expresa antes del primer versículo. En el hebreo es parte del primer versículo, pero expresa exactamente por qué escribió el Salmo. Pero en algunos uno puede reconstruir lo que está pasando o lo que había pasado a través de las palabras mismas del autor. Y eso nos va a ayudar a saber en cuáles tipos de situaciones podemos aplicar cualquier salmo. Entonces, no es aplicar cualquier salmo de lamento a cualquier situación que estamos enfrentando. Yo creo que también tenemos que hacer la buena exégesis, estudiar el pasaje, sacar los principios, la interpretación, y después ver en cuáles situaciones hoy en día están muy similares y nosotros podemos usar esos salmos. Muchísimas gracias, Enrique, Dani. Ha sido un deleite, de verdad. Y como dijo Davilex y el hermano José Solano, ha sido todo un banquete espiritual que hemos degustado hoy. Ha quedado muy grabada la enseñanza. El desafío de un realismo que no esconde la verdad, pero que se afianza también en las verdades eternas de la palabra y la confianza que podemos tener en Dios. Muchísimas gracias. Samuel, perdona, yo quiero darle un agradecimiento muy formal a Dani. Muchas gracias, hermano. Tu ayuda ha sido significativa. Perdón, Samuel, adelante. No, está bien, así va a ser. Después pueden darse un abrazo virtual. Ahorita vamos a... mis amados, la presentación de Dani fue enviada al chat. Y también si Enrique y Dani pueden luego hablar con Alex para enviarla a los correos y WhatsApp que los hermanos han colocado, sería muy bueno
para que ellos puedan tenerla allí. Vamos a orar para darle gracias a Dios. ¿Está bien? Padre bendito, muchísimas gracias por tu presencia, tu compañía y la especial manifestación que en esta noche hemos visto de tu guía, la guía del Espíritu Santo, a través de Enrique y de Dani, que nos han conducido por estas verdades que tocan la realidad de nuestra comunidad sufriente, de nosotros mismos, viviendo en carne propia, Señor, circunstancias que nos afligen, que nos golpean, que nos recuerdan cuán frágiles somos como seres humanos, pero que al mismo tiempo nos dan la esperanza de creer en un Dios vivo que tiene ese poder para, en medio de ese realismo tan cruel y difícil muchas veces, poder animarnos, que veamos, Señor, esa mano tuya extendida para hacernos bien. Gracias por este tiempo tan especial. Bendice la vida de Enrique, de Dani, la vida de todos los que han participado o que han estado aquí presentes, y todos los que no se pudieron conectar, pero con el corazón también estaban con nosotros. Y ahora permítenos estas enseñanzas que hemos recibido, poder compartirlas con otros. Cuán precioso, Señor, es sembrar esta misma semilla en el corazón de otros que igual que nosotros pues enfrentamos estas situaciones difíciles. Como pastores, como misioneros, como líderes, ayúdanos a ser portavoces y reproducir estas enseñanzas, Señor. Gracias de nuevo por esta noche tan especial y así oramos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.